Las vacunas, una de las mayores conquistas de la medicina moderna, han transformado el panorama de la salud mundial. A lo largo de la historia, las vacunas han jugado un papel fundamental en la prevención de enfermedades infecciosas mortales y han contribuido significativamente a la calidad de vida de las personas en todo el mundo, salvaguardando la salud global a través de la ciencia. No obstante, y a pesar de los logros de la ciencia, estos últimos años hay un importante movimiento que son antivacunas, ya que no las consideran útiles contra enfermedades, y no solo eso, sino que peligrosas para la salud al tener efectos secundarios. Por eso, en el vídeo de hoy en el Copépodo Divulgador voy a explicar de forma clara y concisa las vacunas de una forma simple para que lo pueda entender cualquiera y así aportar mi pequeño granito de arena contra la desinformación que hay sobre estas. Y es que para los científicos es esencial divulgar este tipo de información para que llegue a todos los públicos, ya que la confianza en las vacunas es fundamental, puesto que la desconfianza puede llevar a tasas de vacunación más bajas, lo que aumenta el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. La educación sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, así como la comunicación transparente por parte de las autoridades de salud pública, son fundamentales para abordar la desconfianza y fomentar la vacunación. Es importante destacar que la vacunación no solo protege al individuo que recibe la vacuna, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva. Cuando un alto porcentaje de la población está vacunado, se reduce la propagación de enfermedades, protegiendo así a las personas que no pueden recibir vacunas debido a alergias u otras condiciones médicas. Sin más que añadir, adelante con el vídeo. Desde la introducción de la primera vacuna por Edward Jenner en el siglo XVIII, las vacunas han sido una herramienta esencial para la salud pública. La erradicación de la viruela en 1980, gracias a una campaña mundial de vacunación, es uno de los logros más destacados de la historia de la medicina. No olvidemos que la viruela era una enfermedad que causaba millones de muertos al año. Las vacunas también han contribuido a reducir drásticamente la incidencia de enfermedades como la polio, el sarampión y la tosferina. Todo un éxito, ¿no? Pero exactamente, ¿cómo funcionaba la primera vacuna de la historia? Las vacunas funcionan al estimular una respuesta inmunitaria en el cuerpo sin causar la enfermedad completa. Esto permite al sistema inmunológico aprender a reconocer y combatir un patógeno específico, como un virus o una bacteria, sin exponer al individuo al riesgo de enfermedad grave. Lo que hizo Edward Jenner fue observar que las personas que habían tenido una enfermedad menos grave llamada viruela de las vacas, o viruela bovina, no contraían la viruela humana y también notó que las lecheras, mujeres recolectoras de la leche de vaca, que habían estado expuestas a la viruela de las vacas rara vez se infectaban con la viruela humana. Con esto en mente, Edward extrajo viruela de las vacas de la pústula de una lechera y lo inoculó en un niño de 8 años, el cual enfermó levemente de esta enfermedad, pero nada grave. Finalmente, al niño se le inoculó viruela humana pero no tuvo ningún efecto, es decir, se inmunizó al niño ante la viruela, ya que su sistema inmunológico, en otras palabras, la defensa de nuestro cuerpo, ya había aprendido a reconocer al virus de la viruela, ya que el virus de la viruela de las vacas y la humana son muy similares, ya que pertenecen a la misma familia de virus y comparten similitudes estructurales y en antígenos, que son las sustancias que el sistema inmunológico reconoce como extrañas, por lo que se adquiere una inmunidad cruzada, ya que las células inmunológicas producidas contra la viruela de las vacas
También podía atacar con eficacia al virus de la viruela. Si quieres saber algo más de información sobre los virus, te dejo este vídeo por aquí donde os planteo si los podemos considerar a organismos vivos o no. Volviendo a las vacunas, en la actualidad, la seguridad y eficacia son fundamentales para su éxito en la prevención de enfermedades. Antes de que una vacuna sea aprobada para su uso, se somete a rigurosos ensayos clínicos en los que se evalúa su seguridad y eficacia en un gran número de participantes. Estos ensayos incluyen un seguimiento cuidadoso de los efectos secundarios y la respuesta inmunológica. Es importante destacar que todos los medicamentos y vacunas tienen algún riesgo de efectos secundarios, pero estos riesgos son generalmente bajos y controlables. Los efectos secundarios comunes de las vacunas suelen ser leves y temporales, como fiebre baja o dolor en el lugar de la inyección. Los efectos secundarios graves son extremadamente raros y se monitorean de cerca, por lo que existe una muy mínima posibilidad de que te pase algo por vacunarte, y en cambio, sin la vacuna, expones tu cuerpo a un posible ataque de virus, al cual tu cuerpo no ha tenido un tiempo para reconocer la enfermedad y poder atacarla con éxito. Por otro lado, la ciencia detrás de las vacunas sigue avanzando. Las vacunas de ARN mensajero, que es una molécula que desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas en las células, utilizadas en las vacunas contra la COVID-19, representan un avance revolucionario en la tecnología de vacunas. Estas vacunas han demostrado ser altamente efectivas en la prevención de enfermedades graves y han acelerado la respuesta a la pandemia de COVID-19. A diferencia de las vacunas tradicionales que estimulaban la respuesta inmunológica mediante la inyección de un virus debilitado o de fragmentos de proteínas del patógeno para que el cuerpo los pudiera eliminar con facilidad, las vacunas de ARNM contenían directamente instrucciones para que las células produzcan una proteína específica, generalmente una proteína del patógeno que se desea combatir, por lo que estas vacunas no contienen partes del patógeno en sí, sino que al producir esa proteína específica se activaba una respuesta inmunológica, ya que el sistema reconocía la proteína como extraña, y una vez se producía la proteína, el ARN mensajero se degrada y desaparece del cuerpo. En conclusión, las vacunas son una de las mayores victorias de la medicina moderna y han desempeñado un papel crucial en la prevención de enfermedades infecciosas y la mejora de la salud pública. Su seguridad y eficacia están respaldadas por décadas de investigación científica y pruebas rigurosas. La confianza pública en la vacunación es esencial para mantener altas tasas de vacunación y proteger a la comunidad en su conjunto. A medida que la ciencia de las vacunas continúa avanzando, seguimos en el camino hacia un mundo más saludable y seguro. Así que espero que este vídeo os haya gustado y os veo en próximos en el Copépodo Divulgador, y ya sabéis, sois libres de poner en comentarios vuestra opinión de las vacunas, estoy abierto a leer de todo, eso sí, siempre de forma respetuosa. Hasta luego.